Las pesadas puertas de roble del restaurante se cerraron de golpe, con una finalidad absoluta, y atraparon dentro un silencio aterrador. Los presentes se prepararon para lo peor. Todos esperaban que el despiadado jefe de la familia Russo sacara su arma. Pero para su total incredulidad, Sebastián Russo no sacó ningún arma. Cayó de rodillas. Y clavó la mirada en la camarera tímida, de talla grande, que acababa de hacer lo impensable por su madre. Clary Collins estaba acostumbrada a ser invisible. En una ciudad como Nueva York, donde la belleza se medía en pómulos afilados y cinturas de talla cero, ser una mujer gordita significaba una de dos cosas: o eras el blanco de burlas crueles, o simplemente no existías para nadie. Con 118 kilos, Clary tenía una figura suave y generosa, un rostro salpicado de pecas, y una timidez paralizante que la empujaba a refugiarse siempre en las sombras. Clary trabajaba en Lombrosis, en la Quinta Avenida, un exclusivo club de cenas privadas en Manhattan, de esos donde las reservaciones se agotaban con meses de anticipación, y donde la clientela lucía Cartier y Rolex que costaban más que todo el edificio de Clary en Queens. El gerente de piso del restaurante, un hombre de rasgos afilados llamado Richard, no ocultaba su desprecio por ella. Richard mantenía a Clary siempre en la parte de atrás, atendiendo las mesas de desborde cerca de las puertas de la cocina. «Tú no encajas con la estética del salón principal, Clary», le había dicho Richard esa misma tarde, con desdén, mirando fijamente cómo su uniforme negro se ajustaba sobre sus caderas anchas y su pecho lleno. «Mantén la cabeza baja. No te acerques a los clientes VIP. Estás aquí para cargar bandejas, no para conversar». Clary había asentido, tragándose el nudo en la garganta. Necesitaba el dinero. Su hermano menor, Leo, estaba en un programa especializado de fisioterapia, y el seguro médico no cubría ni la mitad del costo. Así que Clary cargaba las bandejas pesadas. Limpiaba las mesas. Y se mantenía fuera de la vista de todos. Hasta la noche en que Sebastián Russo cruzó esa puerta. Fue un martes lluvioso cuando el ambiente de Lombrosis pasó, en un instante, del lujo silencioso al terror más sofocante. 3 camionetas negras se detuvieron frente a la entrada. El maitre casi rompió a sudar en cuanto se abrieron las puertas. Sebastián Russo era un fantasma en las revistas de chismes, pero un dios en el bajo mundo. Oficialmente, era el director ejecutivo de Russo Freight and Logistics. Extraoficialmente, todos sabían que controlaba los puertos desde Brooklyn hasta Nueva Jersey. Sebastián era una montaña de hombre, vestido con un traje gris carbón a la medida que no lograba ocultar el músculo letal y tenso debajo de la tela. Su rostro era una obra maestra de ángulos duros e implacables, y sus ojos oscuros recorrían el salón como un depredador que evalúa un corral lleno de ovejas. A su lado caminaban 3 hombres que parecían romper piernas como quien hace ejercicio matutino. Pero fue la mujer que caminaba junto a Sebastián la que capturó la atención de Clary. Era una mujer mayor, menuda, de apariencia frágil, envuelta en un elegante abrigo color borgoña. Su cabello plateado estaba recogido con delicadeza, pero sus ojos guardaban una tristeza profunda y dolorosa. Miraba el opulento restaurante a su alrededor, pero había una desconexión en su mirada, un muro profundo y aislante entre ella y el mundo bullicioso que la rodeaba. Esta era Rosa Russo, la madre de Sebastián. Richard casi tropezó con sus propios zapatos lustrados, corriendo a guiarlos hacia el mejor reservado, el de la esquina. Todo el personal del salón principal quedó paralizado. Nadie quería atender a los Russo. Si cometías un error con un billonario cualquiera, te despedían. Si le derramabas sopa caliente a Sebastián Russo, podías terminar en el fondo del río East. Como los meseros del salón principal temblaban demasiado, Clary se vio empujada fuera de su sección, encargada de llevar el primer servicio de agua a la mesa. Le temblaban las manos mientras equilibraba la bandeja de plata. Al acercarse, Clary observó la escena en la mesa. Richard revoloteaba alrededor, hablándole rápidamente a Sebastián, ofreciendo champañas añejas y trufas importadas. Rosa tocó suavemente la manga de Richard. Señaló el menú, luego llevó su mano hacia el mentón, moviéndola hacia adelante, seguida de una forma de C, con la mano derecha cerca de la boca. Estaba pidiendo, en lenguaje de señas, un vaso de agua con limón. Richard le dedicó a la mujer mayor una sonrisa vacía y condescendiente. Y de inmediato volteó hacia Sebastián. «La señora necesita un traductor»,
señor Russo. ¿Puedo conseguir a alguien? La mandíbula de Sebastián se tensó. Un músculo peligroso latió en su mejilla. Sebastián era ferozmente protector con su madre, quien había perdido la audición por completo tras una fiebre severa hacía 10 años. Desde la muerte violenta de su esposo, Rosa se había refugiado en sí misma, y su sordera solo había profundizado su aislamiento. La gente no intentaba hablarle a ella. Hablaban de ella. O le hablaban a Sebastián. Antes de que Sebastián pudiera descargar su legendario mal genio sobre el gerente, Clary llegó a la mesa. Colocó la bandeja de plata con una gracia sorprendente para una mujer de su tamaño. No miró a Sebastián. No miró a los guardaespaldas aterradores. Miró directamente a los ojos tristes y cansados de Rosa. Clary sonrió con calidez, esa clase de sonrisa genuina, que arruga los ojos, y que transformó su rostro tímido en algo radiante. Levantó las manos. Hola, le dijo por señas, con movimientos fluidos y practicados. Me llamo Clary. Es un honor tenerla aquí. Rosa se quedó paralizada, y se le entrecortó la respiración. Miró fijamente a la camarera de talla grande, con los ojos abiertos por la pura sorpresa. Clary no perdió el ritmo. Colocó una copa de cristal frente a la mujer mayor. Luego, con sus manos, le dijo por señas, agua con limón, tal como usted pidió. ¿La prefiere con gas o sin gas? Las manos de Rosa temblaron mientras las levantaba. ¿Tú me entiendes? Preguntó por señas, con movimientos frenéticos, casi desesperados. Sí, señora, respondió Clary por señas, con la sonrisa suavizándose aún más. Mi abuela era sorda. Sé lo ruidoso que puede ser un lugar cuando nadie habla tu idioma. Estoy aquí para lo que usted necesite esta noche. De los labios de Rosa escapó un sonido ahogado. Era un sollozo. Por primera vez en años, fuera de su propia familia, alguien la había mirado. Realmente la había mirado. Alguien no la había tratado como un mueble roto en una esquina. Rosa extendió la mano, y sus dedos frágiles, adornados con diamantes, sujetaron la mano suave y llena de Clary. La apretó con fuerza, mientras las lágrimas rodaban por sus pestañas, abriendo surcos en su costoso maquillaje. Gracias, le dijo por señas, contra la palma de Clary. Gracias, muchacha hermosa. Clary se sonrojó profundamente, poco acostumbrada a los cumplidos, y mucho menos a los de la madre de un jefe de la mafia. De nada, respondió por señas, apretando también, con suavidad, la mano de Rosa. El restaurante entero había quedado en un silencio absoluto. El tintineo de los cubiertos se había detenido. Clary, dándose cuenta de que había sobrepasado sus límites como una simple camarera de la trastienda, sintió de golpe el peso aplastante del pánico. Giró lentamente la cabeza, aterrada de lo que encontraría. Esperaba ira. Esperaba una pistola. En cambio, encontró a Sebastián Russo mirándola fijamente, con los ojos oscuros y aterradores brillando con lágrimas contenidas. Sebastián Russo no lloraba. No había derramado una lágrima cuando recibió 2 balazos en el hombro en una bodega de Red Oak. No había llorado cuando desmanteló sin piedad a la facción rival que intentó derrocar el imperio de su familia. En su mundo, la emoción era una debilidad. Era una grieta en la armadura por donde los buitres gustosos se colarían. Pero mientras estaba sentado en aquel reservado de Lombrosis, viendo a esta camarera robusta y sonrojada sostener con dulzura las manos de su madre, algo dentro de su pecho se rompió por completo. Durante años, Sebastián le había comprado a su madre las cosas más finas del mundo, penthouses, jardines privados en Italia, joyas, los mejores médicos. Pero no había podido comprarle una conexión. No había podido obligar a la sociedad a dejar de mirarla con lástima, o a dejar de ignorarla por completo. La había visto marchitarse, atrapada en una jaula silenciosa, mientras él estaba demasiado absorto dirigiendo a la familia como para aprender algo más que el lenguaje de señas básico y funcional para salir del paso. Y ahora, aquí estaba esta mujer, esta camarera suave, curvilínea y aterrada, tratando a su madre como a una reina. Sebastián se levantó lentamente. Medía casi 2 metros, un monolito imponente de energía oscura. Todo el restaurante contuvo la respiración.
Uno de sus guardaespaldas, Lorenzo, metió la mano dentro de su chaqueta, anticipando una amenaza. Pero Sebastián levantó una sola mano, con autoridad, para detenerlo. Bajó la mirada hacia Clary. Ella se encogió levemente, y sus instintos le gritaban que se disculpara y saliera corriendo. Era dolorosamente consciente del espacio que ocupaba, de cómo el delantal se le clavaba en la cintura, de lo sudorosas que tenía las manos. ¿Qué te dijo?, preguntó Sebastián, con voz baja y grave, un rumor que vibraba en el suelo. No fue una amenaza. Fue una pregunta genuina y desesperada. Clary tragó saliva con dificultad. ¿Ella? Ella solo dijo, gracias, señor. Y yo le dije que estaba aquí para lo que ella necesitara. Antes de que Sebastián pudiera responder, Richard, el gerente de piso, llegó corriendo como una rata asustada. Había visto las lágrimas en el rostro de Rosa y había malinterpretado por completo la situación, asumiendo que esta camarera torpe y con sobrepeso había ofendido a su VIP más peligroso. Señor Russo, le pido 1000 disculpas, jadeó Richard, metiéndose entre Clary y la mesa. Le lanzó una mirada llena de rencor a Clary. Clary, ¿qué te dije sobre molestar a los clientes? Se supone que debes estar atrás. Discúlpeme, señor Russo. Ella es torpe. No conoce su lugar, y desde luego no está a la altura del servicio que ofrecemos aquí. Voy a traer de inmediato a una chica más presentable. Clary, ve a la cocina. Estás despedida. Las palabras golpearon a Clary como un puñetazo físico. Despedida. La fisioterapia de su hermano. ¿La renta? La vergüenza sofocante de que la llamaran no presentable, frente a un salón lleno de millonarios, le quemó las mejillas. Bajó la cabeza, mientras las lágrimas comenzaban a picarle en los ojos, y se dio la vuelta para marcharse. ¡Alto! La palabra cortó el aire como un disparo. Clary se congeló en el sitio. Richard parpadeó, confundido. Señor. Sebastián ni siquiera miró a Richard. Sus ojos estaban clavados en los hombros temblorosos de Clary. Rodeó al gerente, acortando la distancia entre él y Clary. De cerca, olía a madera de cedro, a tabaco caro, y a poder puro. «¿Yo pedí una camarera nueva?», preguntó Sebastián, con suavidad, aunque la amenaza en su tono hizo que la temperatura del salón bajara 10 grados. «No, no, señor», tartamudeó Richard. «Pero ella. Ella molestó a su madre. Y mírela. No es el estándar para nuestros clientes VIP». Sebastián giró lentamente la cabeza para mirar a Richard. «Mi madre está llorando porque, por primera vez en 5 años, alguien en un lugar miserable y pretencioso como este la trató como a un ser humano». «¿Y tú?». Sebastián dio un paso hacia Richard, con sus ojos oscuros desprovistos de toda piedad. «Tú acabas de insultar a la única persona en este salón que vale algo». Richard palideció, dando un paso atrás, tambaleándose. «Señor Russo, no fue mi intención faltarle el respeto a usted ni me disculparé con ella, yo». «¿Qué?». «Te vas a disculpar con Clary», ordenó Sebastián, dejando caer cada palabra como un yunque. «De rodillas. Ahora mismo». De las mesas cercanas se escaparon jadeos de asombro. Lorenzo y los demás guardaespaldas dieron un paso adelante, bloqueando la vista de los demás comensales, formando un muro de músculo alrededor de la escena. «Por favor», susurró Clary, con la voz temblorosa. Estaba aterrada. No quería que nadie saliera herido por su culpa. «Por favor, señor, está bien. Estoy acostumbrada. Me voy nada más». Sebastián volvió la mirada hacia ella. Su expresión dura se suavizó de manera infinitesimal. Observó sus mejillas sonrojadas, sus ojos verdes, grandes y asustados, y las curvas que ella intentaba desesperadamente esconder detrás de su bandeja. Para Sebastián, que había pasado toda su vida rodeado de mujeres superficiales y famélicas que solo querían su dinero y su poder, Clary se veía real. Se veía cálida. Se veía como un hogar. «No deberías estar acostumbrada a esto», dijo Sebastián, bajando la voz a un registro que solo ella podía escuchar. Luego se volvió hacia Richard. «De rodillas». «Ahora». Temblando violentamente, Richard se dejó caer de rodillas en medio del salón,
sus pantalones de traje caros arrastrándose sobre la alfombra. Clary, lo siento. Me pasé de la raya. Te vas a asegurar de que ella conserve su empleo, dijo Sebastián con frialdad. De hecho, le vas a duplicar el pago por hora. Y cada vez que mi madre y yo pisemos esta ciudad, Clary será la única que nos atienda. ¿Entendido? Sí, señor Russo. Absolutamente. Sebastián despidió al gerente con un gesto de la muñeca. Richard se escabulló, prácticamente arrastrándose hacia la cocina. Rosa tiró con urgencia de la manga de Sebastián. Cuando él bajó la mirada, ella sonreía, con una sonrisa enorme y radiante que le llegaba hasta los ojos. Le hizo señas rápidas a su hijo, señalando a Clary, luego a sí misma, y después hizo un gesto como si jalara algo hacia su corazón. Sebastián soltó un suspiro que sonaba sospechosamente a una risa entrecortada, y miró a Clary con su mirada intensa, clavándola en el sitio. Mi madre quiere saber si te gusta la comida italiana, tradujo Sebastián, mientras sus ojos recorrían las suaves curvas de Clary con una apreciación que le cortó la respiración. Sí. Sí, me encanta, tartamudeó Clary. Bien, dijo Sebastián, extendiendo la mano, sus dedos grandes y callosos rozaron con suavidad el brazo de Clary, mandando una descarga eléctrica directo a su centro. Porque acaba de exigirme que te contrate como su acompañante personal, y yo tengo la estricta política de darle a mi madre exactamente lo que quiere. Clary se le quedó mirando, con el corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. Ella era una don nadie, una chica gordita e invisible de Queens. Y el hombre más peligroso de Nueva York la miraba como si fuera lo más precioso del mundo. Acababa de firmar su vida a la mafia. Y mirando a los ojos de Sebastián Russo, Clary se dio cuenta de que tal vez no quería escapar. En cuestión de 48 horas, la realidad entera de Clary fue reescrita. Entregó su uniforme en Lombrosis, ignorando las disculpas aterradas y quejumbrosas de Richard, y empacó sus escasas pertenencias. Fiel a su palabra, Sebastián Russo no se limitó a ofrecerle un empleo. Eliminó de un plumazo cada obstáculo en su vida. Las abrumadoras cuentas médicas de su hermano menor, Leo, quedaron pagadas por completo. Sebastián incluso arregló para que Leo fuera trasladado al prestigioso centro de rehabilitación NYU, Langone Rusk, financiando un programa de terapia de marcha robótica de última generación que Clary jamás habría podido pagar, ni en 10 vidas. A cambio, Clary se mudó a la mansión de la familia Russo, una propiedad extensa y fuertemente fortificada, escondida detrás de portones de hierro en Oyster Bay, Long Island. Sus días transcurrían siempre junto a Rosa. La enorme propiedad era silenciosa, cargada con los fantasmas de una historia familiar violenta, pero Clary la llenó de vida. Ella y Rosa horneaban en la cocina de tamaño industrial. Caminaban por los jardines meticulosamente cuidados. Y, lo más importante, hablaban. A través del lenguaje de señas fluido y expresivo, Rosa reveló un ingenio agudo y un corazón profundamente maternal, que había permanecido guardado bajo llave durante años. Clary descubrió que a Rosa le encantaba la televisión basura, que despreciaba a las esposas engreídas de los otros jefes de la organización, y que se preocupaba constantemente por el alma de su hijo. Pero era Sebastián quien ocupaba cada pensamiento despierto de Clary. Él era un fantasma dentro de su propia casa, salía antes del amanecer y regresaba mucho después del anochecer, oliendo a lluvia, a gasolina, y al tinte metálico de la sangre. Sin embargo, siempre la estaba observando. Cada vez que estaban en la misma habitación, sus ojos oscuros seguían cada movimiento de Clary. Ella era hiperconsciente de su propio cuerpo dentro de la mansión Russo. Las mujeres que ocasionalmente visitaban la propiedad, esposas y amantes de los capós de Sebastián, eran todas esbeltas, perfeccionadas quirúrgicamente, delgadas como un hilo. Al lado de ellas, Clary se sentía como una gigante torpe. Ella era gordita. Tenía los muslos gruesos, el vientre pesado, y los brazos que se le movían cuando le hablaba a Rosa por señas. Trataba de esconderse detrás de suéteres holgados y pantalones anchos, con la esperanza de desaparecer entre el papel tapiz opulento. Sebastián, sin embargo, se negaba a dejarla esconderse. Una noche, Clary estaba sentada en la biblioteca en penumbra, devorando una rebanada de tarta de ricota que habían pedido de la pastelería Venieros en la ciudad. Estaba en pants, con la guardia completamente baja, cuando las pesadas puertas de caoba se cerraron con un clic.
Sebastián estaba de pie ahí, aflojándose la corbata de seda. Se veía agotado, con las cargas violentas del bajo mundo de Nueva York grabadas en las duras líneas de su rostro. Clary se levantó de un salto de la silla de cuero, sacudiéndose las migajas del pecho, presa del pánico. Señor Russo, lo siento. Pensé que estaba en la ciudad hasta mañana. Voy a quitarme de su camino. Siéntate, Clary, dijo él, con voz ronca que raspaba el aire tranquilo de la habitación. No se dirigió hacia el mueble bar. Se dirigió hacia ella. Y deja de llamarme señor Russo. Es Sebastián. Clary tragó saliva con fuerza, con el corazón revoloteando frenéticamente contra sus costillas. Se hundió de nuevo en la silla enorme. Sebastián se acercó más, cerniéndose sobre ella, una montaña de sastrería a la medida y energía letal. Estás escondiéndote otra vez, observó, con la mirada recorriendo su suéter holgado. Clary se sonrojó furiosamente, jalando la tela con más fuerza alrededor de su cintura suave. Solo estoy tratando de respetar el espacio. Sé que no me veo como las otras mujeres que vienen aquí. La mandíbula de Sebastián se tensó. Extendió la mano, y con sus dedos gruesos y ásperos, le levantó suavemente el mentón para que ella lo mirara de frente. Gracias a Dios por eso, dijo él. A Clary se le cortó la respiración. Esas mujeres se están muriendo de hambre, dijo Sebastián en voz baja, mientras su pulgar acariciaba la mejilla suave y pecosa de Clary. Son filosas, frías y vacías. Yo paso todo el día rodeado de filos, Clary. Cuchillos en la oscuridad. Acero frío. Su mirada bajó hacia los labios de Clary, luego hacia el generoso contorno de su pecho, antes de volver a subir hasta encontrar sus ojos otra vez. Tú eres cálida. Tú eres suave. Cuando te miro, no veo a una mujer que necesita encogerse para caber en un mundo miserable. Veo a una mujer del tamaño exacto para anclarme a la tierra. Las lágrimas picaron los ojos de Clary. Ningún hombre le había hablado así jamás. Ningún hombre había mirado sus curvas generosas y había visto en ellas un refugio. Sebastián, susurró ella, temblando mientras él se inclinaba, con su aroma a cedro y peligro envolviéndola por completo. Antes de que sus labios pudieran encontrarse, un golpe seco en la puerta rompió el momento. Lorenzo, la mano derecha de Sebastián, irrumpió en la habitación. Tenía el rostro pálido, en marcado contraste con su habitual actitud endurecida. Jefe, dijo Lorenzo, con la respiración agitada, lanzando una mirada rápida y cautelosa hacia Clary. Tenemos un problema. Es la familia Moretti. Sebastián dio un paso atrás, y el amante tierno desapareció al instante, reemplazado por el despiadado jefe de la mafia. ¿Qué hizo Carmine? No es lo que hizo. Es lo que sabe, dijo Lorenzo, sombrío. Los hombres de Carmine han estado vigilando la propiedad. No atacaron el cargamento esta noche en el astillero naval de Brooklyn. Se saltaron el dinero por completo. Lorenzo tragó saliva con dificultad. Estaban rastreando a la chica, jefe. Saben que ella es el salvavidas de su madre. Y saben que usted ha estado rechazando reuniones con las 5 familias solo para cenar en casa. La sangre de Clary se heló. Los Moretti eran una vieja y despiadada familia de la Cosa Nostra que llevaba una década en guerra fría con los rusos. La ven como una debilidad, dijo Sebastián, con la voz cayendo a un susurro terrorífico, casi mortal. Carmine puso precio a su cabeza, confirmó Lorenzo. $1 millón para quien saque a Clary de esta casa, viva o muerta. Quieren romper a su madre. Y quieren destrozarlo a usted. Clary se llevó la mano al pecho, mientras la realidad de su nueva vida se derrumbaba sobre ella. Ya no era simplemente una acompañante. Porque Sebastián Russo la había mirado con amor, ahora ella era un blanco en una guerra de la mafia. Durante 2 semanas, la propiedad de Oyster Bay quedó en confinamiento total. Guardias armados patrullaban el perímetro con rifles tácticos, y a Clary se le prohibió incluso pisar la terraza trasera. Pero Rosa estaba sufriendo. El aislamiento prolongado estaba reactivando su trauma, arrastrándola de vuelta al estado silencioso y depresivo en el que había vivido atrapada antes de que Clary llegara. Rosa se negaba a comer, y su frágil salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Contra su mejor juicio, Sebastián organizó una salida estrictamente controlada,
una visita privada. Después del horario, al Jardín Botánico de Nueva York, en el Bronx. El invernadero sería despejado de todo el personal, minuciosamente revisado por el equipo de Lorenzo, y asegurado desde el exterior. Clary se vistió con esmero para esa noche. Tomándose en serio las palabras de Sebastián, dejó a un lado su ropa holgada. Se puso un vestido cruzado color esmeralda que le ceñía la cintura y caía en cascada sobre sus anchas caderas, resaltando las curvas exuberantes que había pasado toda su vida escondiendo. Cuando bajó las escaleras principales, Sebastián literalmente dejó de respirar. Sus ojos se oscurecieron con un calor posesivo, y presionó un beso ardiente sobre los nudillos de Clary. El jardín botánico era un paraíso húmedo e intoxicante de orquídeas en flor y palmeras que se alzaban hasta el techo de cristal. Durante la primera hora, todo fue perfecto. Rosa sonreía, haciéndole señas emocionadas a Clary sobre las vibrantes flores tropicales, con el rostro iluminado por la suave luz del invernadero. Sebastián caminaba unos pasos detrás de ellas, con los ojos siguiendo el vaivén de las caderas de Clary con una gracia depredadora. Pero los Moretti no habían sobornado a los hombres de Lorenzo. Habían sobornado al operador de la red eléctrica de la ciudad. A las 9:15 de la noche, el invernadero se sumergió en una oscuridad absoluta y total. El silencio duró apenas una fracción de segundo, antes de que el estruendo ensordecedor de vidrios rotos desgarrara el aire. Disparos silenciados siseaban en la oscuridad. Al suelo, rugió Sebastián. El caos estalló. Clary no podía ver nada, pero sentía el desplazamiento violento del aire mientras las balas destrozaban los enormes helechos a su alrededor. Rosa, incapaz de escuchar los disparos, gritó de terror cuando el vidrio comenzó a llover sobre ellos. Un instinto primitivo y arrollador se apoderó de Clary. Ella no se congeló. No corrió. Sabía que Rosa era frágil, un pájaro delicado en una jaula de balas. Clary lanzó todo su cuerpo, sus más de 100 kilos, hacia adelante, derribando a la mujer mayor sobre la tierra húmeda. Envolvió a la matriarca por completo con sus brazos gruesos y su cuerpo suave, convirtiéndose en un escudo humano contra la metralla y las balas que volaban. ¿Clary? La voz de Sebastián fue un grito desgarrado de puro terror, un sonido que nadie en el bajo mundo le había escuchado jamás. Los destellos de los disparos iluminaban el invernadero en ráfagas de luz amarilla, como un estroboscopio. Clary mantuvo la cabeza baja, presionando a Rosa con firmeza contra la tierra, susurrando oraciones que no sabía que recordaba. Sintió una línea de agonía ardiente y candente cruzarle el bíceps izquierdo, pero se mordió el labio con tanta fuerza que sintió el sabor a cobre en la boca, negándose a gritar. Si se movía, Rosa quedaría expuesta. Sebastián Russo se convirtió en un demonio en la oscuridad. Clary podía escuchar el crujido enfermizo de huesos rompiéndose, los golpes húmedos del combate cuerpo a cuerpo, y el ladrido implacable de su pistola Kimber 1911. Sebastián no solo estaba disparando. Estaba ejecutando. Cada hombre que se había atrevido a entrar en ese invernadero para hacerle daño a su familia caía con precisión letal y quirúrgica. En apenas 3 minutos, los disparos cesaron. Las luces de emergencia se encendieron, bañando el invernadero destrozado con un resplandor tenue y anaranjado. 5 sicarios de los Moretti yacían muertos sobre los senderos de piedra. Sebastián soltó su arma vacía y cayó de rodillas en la tierra junto a Clary. Estaba cubierto de sangre, la mayor parte no era suya. El pecho le subía y bajaba con violencia mientras sujetaba frenéticamente los hombros de Clary, apartándola con cuidado del cuerpo de su madre, que sollozaba. ¿Clary? ¿Clary? Mírame, ordenó él, con las manos temblando con violencia. Clary parpadeó, con la vista borrosa. Se sentó lentamente. Rosa estaba completamente ilesa, llorando de forma histérica, pero a salvo. Clary, en cambio, sangraba abundantemente por el rasguño en el brazo, con la tela esmeralda de su vestido rasgada y manchada de un color oscuro. Sebastián vio la sangre y soltó un sonido gutural de agonía. Se arrancó su costosa chaqueta de traje y rasgó su camisa de seda para presionar la tela con fuerza contra la herida de Clary. Aquí estoy. ¿Estás bien? Aquí estoy, repetía como un mantra, presionando su frente contra la de ella. Estaba temblando. El intocable rey de Nueva York se estaba desmoronando en la tierra. Estoy bien, susurró Clary,
mientras su mano suave subía para acariciar la mejilla manchada de sangre de Sebastián. La protegí. Sebastián, ella está a salvo. Recibiste una bala por ella, dijo Sebastián, con la voz quebrada, y los ojos oscuros llenos de lágrimas. Te lanzaste sobre ella. ¿Tienes idea de lo que me habría pasado si tú hubieras muerto hoy? ¿Sabes lo que eres para mí? Clary lo miró a los ojos, viendo la profundidad absoluta y aterradora de su devoción. Pensaron que mi tamaño me hacía lenta, dijo Clary, con una risa entrecortada y llena de lágrimas escapando de sus labios. No sabían que solo significaba que soy un muy buen escudo. Sebastián soltó una risa húmeda, y la envolvió en un abrazo aplastante, sin importarle la sangre, la tierra, ni los hombres muertos a su alrededor. Hundió el rostro en el cuello de Clary, inhalando su aroma. Tú eres mi escudo, Clary, juró Sebastián contra su piel, con la voz espesa de pura emoción. Y yo soy tu espada. ¿Me oyes? Carmine Moretti es hombre muerto. Voy a quemar todo su imperio hasta los cimientos por haberte puesto un solo rasguño encima. Nadie va a volver a tocarte jamás. Se apartó apenas lo suficiente para mirarle los labios. Te amo, declaró, con las palabras resonando con la finalidad absoluta de un juramento de mafia. No me importan las reglas. No me importan las demás familias. Tú eres la reina de esta organización ahora. Cada kilo, cada curva, cada centímetro hermoso de ti me pertenece a mí, y yo te pertenezco a ti. Clary rodeó el cuello de Sebastián con su brazo sano, atrayéndolo hacia ella. Cuando sus labios finalmente se encontraron, supo a pólvora, a sal y a salvación absoluta. La camarera tímida e invisible de Queens había desaparecido entre los disparos. En su lugar quedaba una mujer que había conquistado el corazón de un monstruo, había protegido a una madre, y había reclamado su lugar legítimo junto al trono del imperio más peligroso de Nueva York. Vaya, qué viaje tan increíble. Clary demostró que la verdadera fuerza y la verdadera belleza vienen del tamaño de tu corazón, no de tu cintura. Y Sebastián se dio cuenta de que ella era su pareja perfecta. Si te encantó esta emocionante historia de romance de mafia, con un mensaje de aceptación y amor propio, y si quieres escuchar más historias donde la marginada se convierte en la reina, dale like a este vídeo, compártelo con tus amigos, y suscríbete a nuestro canal. Déjanos un comentario abajo, ¿cuál fue tu momento favorito de la valiente transformación de Clary?